...54 ciclones intensos entre 1995 y 2014... ...un promedio de 2,7 por invierno... ...en realidad de junio a septiembre... ...si queremos extender un poquitito la fecha del invierno... Esto sucedió en Uruguay... ...y si somos más precisos... ...y ahora lo van a hacer la autora del informe... ...y los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera... ...en una zona que abarca Uruguay... ...centro-este de Argentina y sur de Río Grande del Sur. Es parte de un estudio y este dato aparece en el trabajo final de la licenciatura de Ciencias de la Atmósfera de Natalia Gil. El trabajo tuvo como objetivo, señala, estudiar la climatología y variabilidad interanual del comportamiento de los ciclones extratropicales en la región sureste de América del Sur y el Océano Atlántico Sur para los meses de junio a septiembre de 1995 a 2014. Esta es la región grande, ahora les ponemos una gráfica donde lo muestra claramente. La subregión estudiada, donde nosotros sacamos el dato de titular, es esta de Uruguay, centro-este de Argentina y sur del Río Grande del Sur. El trabajo se llama Caracterización de la actividad ciclónica en el sureste de América del Sur y Océano Atlántico Sur durante la temporada de invierno. Su autora está aquí con nosotros, Natalia Gil, buen día. Buen día. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Por el trabajo. La cuarta egresada, ¿no? De la carrera. Aquí están también Madeleine Renom y Marcelo Barreiro, conocidos de la casa y docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera. Gracias por estar por aquí, por acompañar, porque además, claro, esto lo entregaste en abril, ¿no? Exactamente, sí, en abril. En abril, Natalia. Ahora vamos a ver, porque fue justo el mes del tornado, para la diferenciación, ¿no? Decidí, para abonar a la confusión, lo entregaste justo en ese mes. Quizás podemos empezar explicando, si les parece. Bueno, Marcelo fue tutor, además, del trabajo. ¿Se puede decir la nota públicamente? Sí, fue la máxima nota, aprobó con la máxima nota, con 12. No sabíamos eso, ¿eh? No teníamos ese dato. Bueno, y aquí nos acompaña. No, decía que para dar un panorama general, y no solo porque Darwin diga al aire todo el tiempo que hay señoras que confunden, porque lo confundimos todos muchas veces, tornado, ciclón. Recuerdo que una vez vinieron Madeleine y Marcelo y justo hubo un tornado grande en Estados Unidos. Un tornado grande. Ustedes no venían por eso. No, veníamos por otra cosa y surgió a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana un gran tornado, de esos que se llevan además esas casas prefabricadas de madera entera. Y bueno, y Marcelo, que había estudiado 8 años en Estados Unidos, sin ver ningún tornado, como ha dicho. Bueno, nos explicó la diferencia a propósito de esa noticia. Pero bueno, vale porque tuvimos otra vez la presencia de un ciclón y la confusión vuelve. Tratar de diferenciar entre ciclón extratropical, otro tipo de ciclón, huracán y tornado, por lo menos a grandes rasgos, para después meternos en el trabajo de Natalia, si les parece. Dale. Bueno, primero tenemos todas las escalas espacio-temporales en todo lo que nombraste, ¿no? Huracanes, ciclones, tornados. Vamos a empezar por los ciclones, los tropicales y los extratropicales. Más allá de la región, digamos, obviamente que lo manifiesta el nombre, son sistemas dinámicos bien diferentes. El ciclón extratropical, el núcleo es frío y el tropical es cálido. Los ciclones extratropicales tienen frentes fríos. Ahora Marcelo comentaba, yo la verdad no había mirado lo que está pasando. Tiene un ciclón extratropical asociado, porque todos tienen, pero más obviamente sobre el Atlántico, o sea que no tiene el impacto del otro día por un tema de ubicación. El ciclón tropical sí puede terminar en un huracán o, lo que decía el sueco, el tifón, que es el mismo evento del lado del Pacífico. ¿Ah? Tifón es cuando es el lado del Pacífico. Es el huracán del Pacífico. Es el huracán del Pacífico, correcto. Pero son escalas espaciales y temporales bastante grandes. El tornado es un fenómeno más de mesoscala, es más chico, tiene una duración más chica, es una convección, es muy local y podría, pero me quedo en la duda de mencionarlo o no, dentro de un ciclón extratropical podríamos llegar a generar un tornado, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, pero es más difícil. Sí. Y a su vez pueden haber tornados sin que haya ningún ciclón extratropical. Sí, tampoco. Ahí está. Pero un ciclón extratropical puede llegar a generar un tornado. Podría llegar a generar. La confusión es grande. Ahí sí se complica. Pero son condiciones, uno se fija en cosas mucho más chicas. Lo que sí, la predictibilidad del ciclón extratropical, como el trabajo de Natalia lo muestra, son
pero muy grandes, tienen otra predictibilidad, por eso se empezó a hablar de la llegada del ciclón desde el jueves, viernes de la semana anterior. ¿Sí? Uno lo puede ir viendo que se va armando. El tornado no, es algo mucho más dinámico que, bien, no sé, tendrá media hora como mucho. ¿Y hay alguna diferencia de originarse en tierra o en agua o en mar? El tornado cuando es en el mar se le llama tromba marina. Y tornado nombre, cuando es sobre tierra, digo, pero nada, bien, nada puede pasar en cualquiera de los dos. Nada. Sí, la dinámica es la misma, solo que donde toca, digamos, ese en uno levanta agua y en el otro levanta tierra y casas, etcétera, ¿no? Natalia, ubiquemos la zona y la región y la subregión que trabajaste en tu estudio de 20 años de ciclones intensos, para después ver qué tipo son esos ciclones intensos. Acá tenemos una gráfica, vamos a compartir en redes, en Twitter con la gente, donde mostrar las zonas. ¿Por qué esas zonas y cuál fue la idea con esto? Bien, sí, en realidad a nivel de tanto del hemisferio sur como del hemisferio norte, lo que es los ciclones extratropicales y las densidades de donde se concentran las trayectorias y demás, o sea, son cosas que han sido estudiadas. El tema fue que en esta región, en la costa sudeste de América del Sur, se conoce que hay un máximo en la densidad de trayectorias, pero en realidad no hay muchos estudios locales de este tipo de características, de estos fenómenos. Entonces, la idea del trabajo era justamente estudiar específicamente en esta región. Bien, y hacer la subregión esta de Uruguay, Río Grande del Sur, centro-este de Argentina, para ubicarnos más nosotros, ¿no? Ahí va, digamos, más los que nos toca directamente a nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de ciclones son los intensos, los elegidos, y qué diferencia hay con otros, o algunos que pueden ser descartados? Digamos, ¿cuáles son las características de lo que elegiste para estudiar? Bueno, yo tomé como variable para identificar estos ciclones intensos la velocidad con la que rota el viento alrededor del centro, como quien dice, del sistema. Bien. Entonces eso fue los que yo identifiqué. Hay muchísimas formas de identificar los sistemas. Hay otros trabajos que han usado, por ejemplo, la presión a nivel del mar, en el centro del sistema, para identificar los más intensos. Bueno, yo elegí esta porque presentaba ciertas características que presentaban ventajas al momento de identificar los sistemas. ¿Y qué velocidad es la que marcaste como límite? En realidad no usé la velocidad como la conocemos tal cual, sino usé la variable vorticidad, que es la que representa qué tanto rota, con qué intensidad rota el viento. ¿Y la selección de ese criterio es por una cuestión de disponibilidad de datos o por otra cuestión? Porque hay información para poder diferenciarlos por eso y no habría para otras que capaz que serían mejores. Sí, en realidad, o sea, yo viendo trabajos anteriores que se habían hecho localmente, ya se habían hecho algunos estudios usando esta variable, inclusive no con los ciclones más intensos, sino que también dentro de su estudio abarcaban los ciclones menos intensos, y me pareció interesante usar ese límite que ellos proponían en sus trabajos anteriores, mismo como forma de comparar mis resultados con trabajos previos. Por continuidad con lo que había antes. Exacto. Y esto de que se desplazaron más de 1000 kilómetros y cuyo tiempo de vida fue mayor a 42 horas, ¿cómo se explica? ¿Qué variables son estas? Se desplazaron desde que se forma, digamos. Exactamente, desde que el algoritmo que nosotros desarrollamos para identificarlos y rastrearlos, lo que hace justamente desde el momento que lo encontró al sistema que se desarrolló hasta que desaparece, esa distancia que recorrió todo el sistema tiene que haber sido mayor a 1000 kilómetros. También se estudió el tiempo de vida. Los sistemas aquellos que duraron menos de 42 horas nosotros no los usamos en el estudio. La idea era buscar cierto tipo de sistemas que en realidad representan la escala sinóptica, que es la que nos afecta directamente en lo que son las condiciones meteorológicas. Bien. Igual capaz que está bueno mencionar que después de definido todo ese criterio de clasificación, uno testea ese criterio de clasificación, y por ejemplo el ciclón de 2005 entró en esa clasificación, sí, o sea que recordando los ciclones, digamos, que fueron de gran impacto, entran dentro de esa clasificación, que es una ida y vuelta en el testeo de lo que vos considerás
pues lo vas a definir y bueno. No, está bueno, por más allá que sea un tanto de la metodología y quizás no llegamos a entender todos los puntos, porque claro, nosotros medimos ciclón según la racha de viento más fuerte, o sea, los ciudadanos decimos, tuvo rachas de viento de más de 70, más de 100, para nosotros más fuerte, menos fuerte, pero poco tomamos en cuenta, por ejemplo, el tiempo de vida del ciclón o la duración, que habla también de la posibilidad, que después podemos comentar algo, de prever los ciclones de cuándo arrancan. Todos los datos de los ciclones de esta región de Uruguay hablan de una constante, ¿no? O sea, pero hay años y años bien diferentes, ¿no? 2010, 2013. Por ejemplo, no se puede hablar que vienen parejitos, son 3 ciclones por año y uno... eso no da el estudio que vos hiciste de 20 años. No, da 2,7 de promedio. Y esos 54 se reparten bastante diferente. Sí, vimos que tiene una variabilidad interanual bastante importante. Inclusive hubo meses de repente donde dentro del periodo estudiado que de repente no ocurrieron ese tipo de eventos. Y hay meses que de repente sí, ocurrieron 2, de repente en un mes. Entonces sí, tiene una variabilidad importante. Sí, me llamó la atención que el 2006 también fue un año de varios, digo, porque veníamos con la paranoia del 2005. Sí. En el 2000, esa paranoia no era tanto solamente la sensación que teníamos nosotros, sino que fue un año dentro de los estudiados de varios, de los ciclones intensos. Sí. Bien, y después la comparación de la gran región con la subregión, digamos, de esto que está viendo la gente quizás en su mapita, de la región grande que estudiaste con esta subregión de Uruguay, Río Grande del Sur, el sur de Río Grande del Sur y centro-este de Argentina, ¿qué da? ¿Es similar la actividad de los ciclones? ¿Es similar la actividad en los meses que se dan? Sí, lo que encontramos que coincide en ambas regiones es que los sistemas más intensos en general ocurren en el mes de julio, ya sea en la subregión como en la región más grande estudiada. También encontramos que en septiembre es el mes donde ocurren los ciclones que tienen tiempo de vida más largo, igual que sus trayectorias más largas también. Eso coincide en ambas regiones. Bien, ¿cuál de estos datos, le pregunto a los tres, en este caso, pueden ser novedosos y cuál constatan algo que ustedes ya preveían sobre los ciclones, julio, septiembre, los meses, el promedio de ciclones por año? Bueno, no, en cuanto a la parte de número de ciclones por área está en lo que se estima, lo que ya más o menos se conocía. En cuanto a trayectoria, lo que recupera Natalia es en parte lo que se conocía de la literatura previa. Lo que no estaba claro tanto es cómo se distribuye dentro de la estación, qué número de ciclones tenemos por mes, la variabilidad interanual, como mencionaba Natalia en su trabajo. Encuentra, por ejemplo, que durante años niña hay una probabilidad mayor de desarrollo de ciclones intensos en esta región. Entonces todos son resultados nuevos que antes no estaban en la literatura. Bien. Lo de niña, estamos en año niña. Estamos en año... no, al final sí. ¿Qué pasó Estamos en año de quiere crecer la niña. De que quiere crecer la niña, todavía. Por ahora no se puede catalogar como una niña, pero vamos en esa dirección aparentemente. Pero favorecen los años niña, lo que vos estudias, Natalia, más a los ciclones que los años niños. Digamos, los años niños hay menos ciclones. Sí. Bien. Ese es el resultado. Bien, perfecto. ¿Eso ¿a qué puede ayudar cuando se tienen estos datos? ¿También en la predictibilidad, a apoyarse más en esta información? Sí, la idea, como todos estamos intentando que todos los trabajos de finales dentro de la licenciatura y todo enfoquen a temas prioritarios de necesidad que tiene el país, ¿no? O sea, se ha hablado de trabajo final de predictibilidad de precipitación en verano, de ocurrencia de heladas, de cómo manejar un modelo, cómo representa los ciclones extratropicales. Están todos colgados en la página. Están todos colgados para la gente después, los trabajos, el de Natalia y los demás, para que la gente tenga acceso si quieren, porque están todos ordenados y con el título que estás dando vos. Claro, es que esa es la idea, por lo menos en principio, que tenemos para recuperar un poco el atraso en investigación que tenemos para Uruguay. Entonces, en cuanto a lo que es predictibilidad, el trabajo de Natalia presenta doble beneficio, la predictibilidad, digamos, desde el punto de vista sinóptico, de conocer un poquito y ver hacia atrás dónde puedo buscar, porque eso es lo que te sirve, como siempre, lo que es la historia. Y también estacional, ¿no? Porque tuvo una relación con el fenómeno niño-niña y la ocurrencia de estos eventos, con lo cual, bueno, si uno tiene un año niña bien determinado, ya tendría que estar, preparado. La historia dice que vas a tener una mayor frecuencia de estos eventos. Entonces, la utilidad viene por varios lados y también deja como tu investigación
preparadas próximas preguntas para seguir mejorando. Y esto era algo que no se sabía para esta región, por lo menos, que el año niña favorecía mayor ocurrencia de ciclones. Exacto, sí, no había nada en literatura que dijera eso. Exactamente. ¿Qué puedes decir para hablar algunas líneas nada más, Natalia, el 23 de agosto de 2005? Porque te lleva un capítulo aparte, es claro lo que tenemos más marcado todos los uruguayos, por las consecuencias, por la intensidad, porque nos pasó por el medio de Montevideo, y obviamente eso marca siempre. Se me voló el techo yo el ese día. otras ciudades también, así que, ¿qué puedes decir de las características de ese ciclón, de ese día? Fue un ciclón que se destacó particularmente por tener un tiempo de vida y una trayectoria bastante largas. Las dos cosas también, a mala intensidad, que tenía tiempo de vida y trayectoria. Sí, en realidad, este evento particularmente se destacó, por quedar seleccionado dentro de este algoritmo que seleccionaba los más intensos, pero particularmente por su trayectoria y su tiempo de vida. No fue de los más intensos de todos los que recuperamos, pero claro, a lo que se generó sobre el territorio uruguayo fue que nos afectó directamente. Claro. Entonces, tuvo más o menos 108 horas de vida este evento. Durante las primeras 48 horas fue la etapa donde más se intensificó, que fue donde afectó más sobre las costas de nuestro país. Y después tuvo una primera etapa donde se intensificó, luego parecía que se iba a morir, pero luego volvió a intensificarse otra vez, y ya después de las 48 horas ya empezó todo su periodo de desaparición del sistema, y llegó a morir sobre el océano Atlántico. Me gusta cómo lo denomina, porque como se encariña con el objeto de estudio, ya es el ciclón revivió. Ya es con tristeza de que murió. Pobrecito. Pero pasa con los economistas con el dólar, el comportamiento es como si fuera un ser humano ya, y ustedes con el objeto de estudio. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar los ciclones? Dentro de la licenciatura, ¿Te obligaron? Puedes decirlo ahora, es el momento. En realidad, como te comentaba anteriormente, en una de las materias que estaba cursando en licenciatura vi un mapa del mundo que marcaba manchitas negras que representaban justamente los máximos donde se concentran las trayectorias de los sistemas. Y casualmente una de esas manchitas estaba sobre Uruguay y sobre el centro de Argentina y Río Grande do Sur, y se movía sobre el Atlántico. Entonces, para mí fue una novedad que si bien uno lo vive de repente desde que es chico, las tormentas y los temporales, todo eso es algo común, pero ahí fue como que caí en conciencia de que son fenómenos que son comunes, y ahí fue que dije, yo quiero saber más de esto. Y de ahí fue que... Bueno, muy bien, te decidiste y salió bien. Por ahora. Yo tengo algunas preguntas de los oyentes. Antes algo han dicho ya de lo que aportan este tipo de trabajo, pero yo recordaba que hablamos también de una zona de tornados en Uruguay, hablando de tornados ciclones. Estudios así no hay de esa zona de tornados, o hay en Uruguay, de la periodicidad, del promedio por año, de eso no tenemos nada. No. Sabemos que sí, sabemos es una que zona, existen, exacto, porque históricamente, las pocas observaciones que tenemos muestran que Uruguay realmente y el este de Argentina es una zona de formación de tornados, porque tiene el potencial tornádico. Esto ya hace 30 o 40 años, no es nuevo. Pero no por estudios locales. Pero el problema que tenemos es que, ¿qué pasa? ¿Por qué Natalia pudo estudiar los ciclones? Porque existen conjuntos de datos, bases de datos a nivel que describen la atmósfera a nivel global, con una resolución de por lo menos 100 kilómetros. Y como estos ciclones tienen un tamaño de 1000 kilómetros más o menos de diámetro, uno los puede describir usando esas bases de datos. El tornado tiene una escala de 200 metros de diámetro. Y estas bases globales que describen el comportamiento de la atmósfera no lo pueden describir. Entonces, esos fenómenos que son de mesoescala, pequeños, son mucho más difíciles de tener una estadística propiamente, tenés que realmente observarlos. Bien, o sea que ahí se complica un poco, por más que queramos y sea bueno para es mucho más difícil. Es más difícil. Acá hay algunas preguntas a los oyentes. ¿Es correcto decir que el de la semana pasada nos rozó, pero en el océano era más fuerte?
¿Es correcto decir eso, que se desarrolló más en el océano que en el territorio y nos rozó, nos tocó de costadito? En general, sí, los ciclones tienden a formarse, como decía Natalia, en esta región cerca de Uruguay, pero fundamentalmente se intensifican cuando tocan las aguas del océano. O sea, ahí es donde se profundizan, se intensifica más el sistema. Eso tiene una explicación dinámica, tiene que ver con los flujos de calor que vienen del océano, y eso ayudan a que el ciclón se intensifique. Y bueno, y después, una vez que se va moviendo más hacia el océano, tiende a intensificarse un poco más y después mueren. Entonces, esta es una región que tiene el potencial, que tiene el potencial para el desarrollo, ¿sí?, de estos ciclones, y al estar justo al lado de aguas cálidas que vienen de la corriente Brasil, tienden a intensificarse cuando tocan el océano. O sea, hay una combinación de lo que es el comportamiento atmosférico junto con las condiciones oceánicas regionales que tenemos. Pero entonces también es bastante común que los ciclones nos peguen de costado, digamos, con el borde, ¿o no? O eso ya... Nos peguen de costado es una expresión extraña, digamos. Que no nos pase el corazón por el medio, sino los bordes, la parte externa. No sé. Por lo menos por la imagen que uno ve cuando ayer le pone play al modelo, te da esa impresión. Está bien, al intensificarse justo a la salida de Uruguay, digamos, hacia el este de Uruguay, justo cuando los vientos son más fuertes, justamente vienen del sur y son donde pegan. Cuando está de costado es cuando nos pegan más los vientos. Si ponerlo de alguna forma. Sí, el impacto es más sobre la zona costera por claro, cómo se desarrollan, ¿no? O sea, el impacto en cuanto a los vientos. Ahí depende de la intensificación y de la ubicación con respecto a la costa de donde esté. Hay una cosa que también es bueno señalar. Natalia lo que estaba en este momento era nombrando justamente los ciclones que se desarrollan en nuestra región. ¿Está bien? Y que generan vientos muy intensos, y bueno, tenemos como el de la semana pasada. Pero también ciclones que se desarrollan cerca al sur del Atlántico Sur, ¿sí?, un poco más al sur, cerca de las costas de Argentina, etcétera. Esos ciclones, en su trayectoria, generan frentes fríos. Esos frentes fríos son los que se desplazan hacia nuestra región y generan también tormentas asociadas. Si el ciclón, para afectar a Uruguay, no tiene que estar sobre Uruguay, puede estar al sur-sureste, y el frente frío asociado a ese ciclón es el que genera las tormentas asociadas al frente frío que pasan por Uruguay todos los tiempos. O sea, por eso es importante no solo estudiar los ciclones que se forman en la región nuestra, sino todo el Atlántico Sur, como hizo Natalia. Eso es importante, las dos regiones. Bien, porque afectan no directamente, así como la semana pasada, exacto, pero sí el frente frío asociado al ciclón. Y una cosa porque a veces se pregunta, ¿no?, si esto es por el cambio climático, ¿no?, todas esas cosas. No, estos son sistemas que están asociados a la circulación general de atmósfera, son necesarios, van a seguir pasando. Tal vez no hay, todavía no se han hecho estudios de atribución, digamos, si un cambio en frecuencia o en intensidad puede ser debido al cambio climático. Pero van a seguir pasando de todas formas. No, y el estudio de Natalia demuestra que lo que a veces se señala, ¿no?, cada vez más, o en los últimos 2 años más que nunca, bueno, eso no es así, de los ciclones intensos. Le dejo para el final, porque la semana pasada tuvimos una de esas semanas que ustedes las viven intensamente, ¿no? Ustedes tienen la tormenta mediática arriba, que es mucho peor a veces que un ciclón intenso. Y claro, desde la facultad son 4 egresados, ¿no? La carrera es incipiente. Pero, ¿qué esperanza tiene ustedes del aporte, más allá de la ciencia, del aporte cultural, digamos, de darnos información? El saber que hace 20 años que hay ciclones así, el tener un promedio, nos puede ayudar, incluso a los comunicadores, que somos los interlocutores, a veces con la gente, decir, bueno, no digan, calma, esto viene no digan pasando. Cambio climático, no digan que en 2 años no hubo como nunca, en fin, porque una cosa es decirlo y otra tener una base. ¿Cómo? ¿Y cuánto nos falta? Marcelo estuvo muchos años en Estados Unidos, es distinto, tienen otra cultura ya asociada, lo hablaba en el tema del tornado. ¿Cuánto se puede aportar, digamos, desde la información y desde la facultad? Bueno, ¿O cuánto intentan hacerlo? Y bueno, este es un intento, sí, o sea, de salir, porque creo que falta mucha educación en meteorología a la sociedad en general. Entonces es la propuesta de salir a explicar cómo son estos fenómenos. Hay veces, porque todo llega más por las redes sociales o por los comunicadores, más que por la gente que entre a la página web y baje la tesis de Natalia. Entonces, eso es el granito que tratamos de aportar desde esto, pero sí falta algo más
oficial, más programado, más pensado para una parte de educación a los periodistas y a la sociedad en general y en nada, desde la escuela. Sí, a mí me pasó, o sea, el lunes venía con mi hijo, venía del colegio y me dice, el ciclón no pasó. Y veníamos a salir a la tarde, y yo, no, digo, Guillermo, es esto, es el viento. Es esto, yo pensé que iba a volar todo, que era una cosa. Digo, no es esto, mira, me dice, es un día más de invierno. Y es mi hijo, ¿no? No, para que tenga una idea. No le pegó, de noche le pegó. Por eso. Para que tenga una idea, el estudio de los ciclones a nivel meteorológico es uno de los estudios más viejos. Se viene estudiando los ciclones desde hace 150 años a nivel mundial, particularmente en el hemisferio norte, lógicamente. El primer modelo conceptual de cómo funciona un ciclón es de 1919. Estamos casi a 100 años, ¿sí? Del primer modelo de tratar de entender esto. Luego, la comprensión más o menos moderna de cómo funciona un ciclón extratropical y cómo se forma es de 1950, cuando empezaron a ver los primeros sondeos verticales de la atmósfera, porque realmente uno necesita saber toda la estructura vertical de la atmósfera para entender este tipo de fenómenos, que fueron debido obviamente a la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando se necesitó tener más información meteorológica. Entonces, bueno, realmente se necesitó entender la meteorología un poco más, se empezó a medir la atmósfera en la dirección vertical, y ahí se entendió que para entender la formación de estos ciclones era necesario entender mucho de física y matemática. En ese momento es interesante, pues, cuando la meteorología se genera como disciplina. Antes era una parte de la geografía. Antes se dictaba un curso de meteorología, otro de climatología dentro de geografía. A partir de los 40, cuando se entiende que para realmente entender el funcionamiento de la atmósfera es necesario saber física y matemática, es cuando la meteorología nace como propia disciplina. Su especificidad. Su especificidad. Y eso, digamos, que ocurrió a nivel mundial. Acá estamos, evidentemente, muy atrás. Fíjense que las primeras licenciaturas en ciencia de la atmósfera a nivel mundial pasan en 1940, 40 y algo. Acá, bueno, tuvimos que esperar mucho más tiempo para llegar a una licenciatura. Y no solo eso, la meteorología se divorció de la geografía de alguna forma. Hoy día en este país, la meteorología está dentro de geografía. Sigue estando. En educación está en educación, a nivel de primaria y secundaria, está dentro de geografía. Claro. Y que está en geografía quiere decir además que no está en física. Exactamente, bueno. O sea, pero es una cosa que se divorció hace 70 años la meteorología de la geografía. Acá en este país todavía estamos pensando en la meteorología como una parte de la geografía. Eso, si seguimos en ese camino, realmente vamos mal. Eso tiene que cambiar. O sea, tiene que entenderse como una física aplicada o una disciplina en sí misma que necesita de física y de matemática. Bueno, gracias a un mensaje alentador al final de Marcelo. Bueno, que hace 70 años que se separó y todavía no, está bien, y es una cosa que no sabía yo, la verdad, que está dentro de geografía y tiene varias décadas que se ha separado. Natalia Gil, autora de este trabajo, felicitaciones. Muchísimas gracias. Un año que decidiste hacer todo, me parece. Felicitaciones, tu familia también completo, así el año 2016, con la mayor nota. Y bueno, a ustedes, como siempre, los esperamos por acá en breve, a Madeleine y a Marcelo, con esta lucha desde el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, que nos parece interesante para desasnarnos nosotros también bastante. Gracias a ambos. No, gracias por la invitación. Un gusto como siempre. No toquen nada.